Amigos de Cadena Sur, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy, viernes de Carpe Diem. Y el tema de hoy, que verdaderamente es un tema que se ha venido desarrollando en los últimos años, como lo es la inteligencia emocional. Muchos de ustedes yo creo que ya leyeron a Daniel Kahneman con su libro de inteligencia emocional. Pues ahora es el tema que vamos a desarrollar este viernes aquí en Cadena Sur, en su programa Carpe Diem. Y pues para hacerlo hemos invitado a quien ustedes ya conocen, es la psicoterapeuta que ha estado con nosotros desde el inicio del programa de Carpe Diem, y pues ella es Itzel Cuevas. Itzel, ¿cómo estás? Hola Abel, muy buenas tardes, muy bien, aquí encantada de estar en tu programa. Muchas gracias. Interesantísimo este tema de inteligencia emocional, porque muchas veces nosotros pues pensamos, nos damos cuenta, híjole, ¿por qué aquella persona como que tiene facilidad para relacionarse con los demás? ¿Por qué esta persona como que tiene desarrollada su cualidad de liderazgo? ¿Por qué esta persona parece ser que siempre toma las mejores decisiones y no le afecta para nada una alteración, que se enoje, cosas así? Esto tiene que ver con la inteligencia emocional, dentro de muchas otras cosas que tú nos vas a explicar, Itzel. Claro, sí, tiene que ver con esa inteligencia emocional. Ese tema es bien interesante y bien importante porque, bueno, aunque ya se ha desarrollado, se han hecho investigaciones, como bien dices, con este psicólogo estadounidense Goleman, desde hace 30 años ha trabajado sobre este tema de la inteligencia emocional. Es bien importante, como dices, cómo podemos ver que las otras personas, a pesar de lo que pasen, pueden ser líderes, pueden regular emociones, pueden estar equilibrados, ¿no? Entonces, parte de este tema, que es la inteligencia emocional, es conocer un poquito, primero, qué son las emociones. Ahora, ¿Qué son bien, las emociones? Sí. ¿Cómo poder gestionarlas? ¿Por qué a veces le tenemos miedo al sentir alguna emoción? Y entonces, a través del programa vamos a ir conociendo un poquito más sobre lo que es la inteligencia emocional. Empezamos con que nos vayas explicando qué es la inteligencia emocional. Ok, ¿qué es la inteligencia emocional? Como aquí dice, es la capacidad que tiene una persona para manejar, entender, seleccionar, y aquí dice controlar. A mí me gusta poner la palabra regular, porque las emociones no se controlan. Las emociones es algo que ya está ahí innato en todo ser humano. Entonces, ¿con qué eficacia podemos gestionar estas emociones? Y en lugar de que sean unas emociones que nos atoren, sean unas emociones que nos potencialicen. Muy bien, y hablando de esto, la tan trillada pregunta de todos los tiempos es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Claro. Y acá, ¿qué hacemos primero? ¿Pensamos o sentimos? Ok, para entender un poquito esta parte de las emociones y cómo se van gestionando, primero me gustaría hablar un poquito acerca, sin meterme a estos rollos teóricos de la fisiología humana, pero sí hay que entender que las emociones se generan en el cerebro. Bien. Tenemos un sistema, en este caso se le llama el sistema límbico, que es el responsable de, por así llamarlo, donde detonan todas estas emociones y el cerebro segrega ciertas sustancias que hace que nosotros tengamos una acción o una conducta de acuerdo a lo que estamos viviendo, de acuerdo a la emoción. Aquí es algo interesante, Abel, mencionar que las emociones van a estar detonadas, como aquí puse eso, son procesos químicos que son inevitables, o sea, las emociones son inevitables. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo genero emociones? Tiene que ver qué es lo que estoy viendo, viviendo en el entorno. Te pongo un ejemplo, tú y yo estamos aquí muy tranquilos, desarrollando el tema, que sintiéramos que viene, ¿qué te gusta? Una serpiente que se está metiendo aquí al estudio. ¿Qué harías? ¿Te quedas sentado? No, claro que no. Entonces, tu cerebro empieza a ponerte en alerta. El cerebro, hay algo que quiero comentar que es bien importante. El cerebro no está hecho para ser feliz, para que seamos felices. Funciona para que estemos alerta y podamos sobrevivir. Entonces, la emoción que te digo que nos daría miedo estar aquí sentados y que la serpiente entre, ¿qué vamos a hacer? Nuestra emoción, ¿qué nos va a hacer? Primero va a hacer que nuestro corazón empiece a latir porque tenemos miedo. Nos queremos levantar y entonces ahí se genera la emoción primero. Entonces las emociones tienen que ver con un proceso químico. ¿Sí? Y los sentimientos con un proceso afectivo. Sentir.
Más o menos, Más o porque menos. las emociones Tú sí dinos. tienen que ver con este sentir, pero no es corazón. O sea, normalmente vemos las imágenes de la parte racional que es el cerebro con el corazón y decimos, estoy enamorado, siento con el corazón. No, estás sintiendo con lo que te hace sentir en tu entorno. Muy bien. Ese hecho de estar enamorado. Entonces, para aclarar bien este punto, decía, si tenemos miedo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a levantar. Esa emoción nos va a ayudar ¿a qué? A estar a salvo, nos ayuda a sobrevivir. Las emociones no son buenas ni malas, las emociones nos ayudan para que nos adaptemos al medio en el que estamos viviendo de acuerdo a todo lo que nos está pasando. Y las emociones empiezan a generarse con todos los sentidos, Abel, desde lo que escucho, desde lo que veo, desde lo que me hacen, entonces detona una emoción. Lo que veíamos en la diapositiva, a ver, ¿la puedes poner otra vez, Juanito? Esto del sentimiento igual a emoción más pensamiento. Exacto. Aquí tengo un pensamiento de que estoy en peligro, con el ejemplo que yo ponía. ¿Cuál es mi emoción? Miedo. ¿Qué siento? Pues que tengo que ponerme en un lugar seguro, el miedo me hace moverme, y aquí la regulación emocional tiene que ver con que si me quedo con ese miedo y me paralizo, y ya no puedo seguir haciendo mis actividades, o gestiono mi emoción, siento mi miedo, pero sigo haciendo mi vida. Ahí está, ahí está. O sea, ¿y por qué es importante, por ejemplo, conocer todo este proceso? Para nuestros internautas de Cadena Sur, Itzel, de cómo pueden desarrollar todo ese potencial, toda esa la inteligencia emocional, el tema del cual estás hablando, cómo lo pueden canalizar, cómo lo pueden desarrollar. Para la gente es importante conocer todo este proceso. Claro, ¿no? ¿por qué es importante? Ahorita lo vamos a ver más adelante en otra diapo, pero ¿por qué es importante? Por ejemplo, si yo me quedo con una tristeza, que no gestioné esta emoción de la tristeza y me quedo en el sentir, ¿cómo me siento? Triste, a lo mejor frustrado, a lo mejor me siento de alguna manera que no me hace adaptarme al momento o en el momento que esté viviendo. Si yo me quedo con ese sentir, la emoción dura muy poco, Abel. El sentimiento es lo que dura meses, años o toda la vida. A ver, entonces, para que nos quede claro cuál sería la diferencia entre un sentimiento y una emoción, vamos a ver esta imagen que nos has traído. Ok, las emociones son estados afectivos pasajeros, o sea, ahorita tengo miedo, me levanto y ya, ¿no? Pero el sentimiento me queda. Si yo tengo el sentimiento de miedo, voy a desarrollar tal vez una ansiedad. Ya se va a algo más patológico. Por eso es importante la inteligencia emocional y gestionar de una mejor manera las emociones. Las emociones, como dice aquí, necesitan de un estímulo para aparecer un estímulo externo. El miedo, la tristeza, por ejemplo, la tristeza, porque veo que vi a mi novio con alguien más y entonces me quedé muy triste, ¿no? Claro, entonces tengo enojado, un sentimiento ¿no? enojado, Exacto. frustrada, ok, ese es el sentimiento. Generan cambios orgánicos y problemas viscerales. Lo que yo te decía, las emociones generan cambios fisiológicos y desaparecen rápidamente si ya no hay estímulo. Ok, y aparecen también en forma brusca y dices que son muy intensos, ¿no? Sí. También, eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, pues amigos, esto es lo que es las emociones, la explicación de las emociones. Ahorita en la diapositiva, pues también vamos a ver lo que es los sentimientos. Esto es algo que nos va a explicar Itzel Cuevas, ahorita regresando de nuestra pausa. ¿Trabajas en el área educativa? ¿Te gusta superarte continuamente? Entonces, esto es para ti. El Centro de Estudios Universitarios Morelos trae hasta la región sur del estado la maestría en educación. Aprovecha esta gran oportunidad de estudiar cerca del área donde vives. Para mayor información, visítanos en Boulevard 17 de Abril número 1, Colonia Los Pilares, Jojutla, Morelos, o al teléfono 734-34-411-54. Amigos de Cadena Sur, pues regresamos en este programa de Carpe Diem, en el que estamos desarrollando el tema de inteligencia emocional con la psicoterapeuta Itzel Cuevas. Y pues Itzel ya nos explicaba en el final del bloque anterior lo que son las emociones, pero hay que ver entonces ya a detalle cómo es el proceso de estas emociones, Itzel. Así es. Sí, como les decía hace un rato, parte de la inteligencia emocional primero es entendernos cómo funcionamos como seres humanos. Todos los seres humanos venimos con este chip de las emociones.
Hay una parte que le llamamos que es la parte más primitiva del cerebro, que es el reptiliano. Compartimos un poquito de esta información ya que viene en esta parte del cerebro con los reptiles. A diferencia de los seres humanos, los reptiles ya no tienen ya no pueden aprender, sino esto ya lo tienen grabado. Por ejemplo, las tortugas. Sí. Llega la tortuga a la playa, pone sus huevos, nacen las tortuguitas después de un tiempo y ellas saben exactamente qué tienen que hacer. Correr al mar y de ahí ellas siguen sobreviviendo. Nosotros como seres humanos no podemos hacerlo así, tenemos que aprender. Pero parte de las emociones, parte de le voy a llamar así, chip grabado que tenemos en esta parte del cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva, Abel, es el miedo y la huida. Entonces, esas dos emociones ahí están desde hace muchos millones de años que el cerebro del ser humano ha evolucionado. Entonces, obviamente son las dos emociones más difíciles de regular. Entonces, poniendo esto como en un principio, entendemos que además las demás emociones las vamos a ir aprendiendo. El cómo emocionarme, el cómo la frustración, el cómo el temor, todo eso, ¿no? Entonces, cuando hay alguna emoción, como decía hace un rato, las emociones vienen por un estímulo externo. Sí. Depende de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy viendo, me va a generar una emoción. Sí. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver en cómo voy a regular esas emociones. Nos primero. Que la emoción más el pensamiento es igual a un sentimiento. Entonces, como decías hace un rato, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Primero, ponerle nombre a lo que siento, porque la emoción ahí está. Yo les diría a los cibernautas que primero, para empezar a tener esta regulación emocional, que registren, si pueden hacerlo, poner una listita de en el día a día cuántas emociones registran y cuáles son las emociones que se repiten más a lo largo del día. Por ejemplo, el enojo, o la tristeza, o la alegría. Como decía, ni una emoción es buena o mala, todas nos sirven, para algo nos sirven. Claro. Entonces, primero saber, por ejemplo, si en un día una persona o en el día nota que casi siempre está triste o se pone enojada, ese es como el título, yo le pongo. El título, la emoción es miedo o enojo. Pero ¿qué sientes cuando tienes miedo o enojo? Ese es el primer paso para conocerte y para empezar a trabajar esta parte de la inteligencia emocional. Por ejemplo, tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? ¿De quedarme sin trabajo? Ok, pero ¿cuál es mi sentir de que me voy a quedar sin trabajo? O sea, el reconocer, tan importante. Ponerle nombre y etiqueta. Yo les digo a mis pacientes, ponle nombre y apellido a tu sentir. ¿Tienes miedo? Ok, ¿a qué le tienes miedo? No, pues a quedarme sin trabajo. ¿Qué más? Ponle apellido. No, pues a esta otra situación. Pues ya nos explicabas en el bloque anterior lo que son las emociones, y ahora vamos a ver lo de los sentimientos. Sí. A ver, nos pones la gráfica, la otra, la que sigue, por favor, para ver entonces cómo son unos y cómo son otros. La de las emociones contra los sentimientos, esa mero, adelante, por favor. Sí, como para identificar lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. Como hace un rato ya hablábamos de las emociones, un sentimiento son los estados afectivos de carácter duradero. Por ejemplo, el miedo me puede detonar tal vez una desesperación, y ese sentir de estar desesperado, pues me va a durar el tiempo que yo lo quiera tener si es que no estoy regulando mi emoción. Los sentimientos no necesitan de un estímulo para aparecer, a diferencia de las emociones. Se presentan con moderación, intensa o de una manera brusca, los sentimientos. Okay. De una manera brusca puede ser una persona que está con un enojo que se convierte en ira y pues agarra golpes a quien se le ponga enfrente. La emoción no bien gestionada le hace tener un sentir de mucho enojo. ¿Y qué es lo que hace? Pues ¿puede actúa. haber autocontrol? Ahí puede haber autocontrol. Okay. Para eso es la inteligencia emocional, bien, saber regularme y gestionar mi emoción de una mejor manera. A ver, la anterior, nos faltan dos de la anterior, por favor, Juanito. La anterior, para que terminemos con esta descripción de los sentimientos, porque otra que decía, la anterior, por favor, dice emociones y sentimientos, contra sentimientos. Es esa. Ajá.
y no producen cambios biológicos tan drásticos, o sea, como la emoción, como decía en un principio, la emoción son cambios biológicos que tenemos en el cuerpo que nos hacen sentirnos de X manera, y la última que hablamos aquí es nos acompañan a lo largo de la vida, los sentimientos. Siempre vamos a tener un sentimiento de acuerdo a la emoción que estemos registrando. Ahora bien, es cierto que para reconocer estas emociones, estos sentimientos de los que hablas, para reconocer que podemos desarrollar esa inteligencia emocional, está estrechamente ligado en la interacción no solamente conmigo mismo, sino con los demás, las habilidades sociales, ¿no? Habilidades sociales, la empatía. Luego le llaman el people skills, las habilidades para tratar con la gente, ¿no? Que es precisamente lo que vemos en la siguiente. Ahora sí, ponla por favor, esa es. Sí. Parte de lo que dice Goleman es esta inteligencia emocional, que es primero conocer esta parte de la interpersonal, que tiene que ver reconocer mi emoción, darle un nombre a mi emoción y gestionarla de una mejor manera para poder realizar lo que yo quiera. La otra parte es interpersonal. Ok, entonces intra hacia adentro, ¿verdad? Y luego inter hacia el exterior. ¿Para qué? Para poder tener esta empatía, poder reconocer las emociones que el otro está sintiendo y hablando de cuestiones pues de trabajo, también saber liderear con gente con quien podamos primero gestionar mis emociones y poder canalizar o ayudar a canalizar las emociones de los demás. Y fíjate que algo que me llamó mucho la atención es lo que decías que haces con tus pacientes cuando les dices, a ver, vamos a ponerle nombre y apellido a tus emociones, ¿no? Porque tenemos que identificar muy bien qué tipo de emoción me está embargando. Aquí tú nos traes otra lámina cuadro. Porque, por ejemplo, hay muchísimas emociones, ¿no? Son infinidad de emociones, pero como decía hace un rato, primero identificar cuáles son las que son más recurrentes y darle nombre a tus emociones. Aquí puse como algunas básicas, que es la ira, tristeza, miedo y alegría. Ponerle nombre es, por ejemplo, el miedo me hace sentir a la mejor preocupación, pánico, inquietud, terror. O sea, ya sé qué me está pasando. No nada más me quedo con el miedo, porque normalmente decimos, tengo miedo, sí. Pues sí, tienes miedo y no quiero salir o no quiero hacer X cosa, pero ponle un nombre. Por ejemplo, si yo tengo una incertidumbre al sentir miedo, pues ya estoy sabiendo o ya sé a qué me tengo que enfrentar o qué tengo que hacer. Si siento incertidumbre de que, el ejemplo que yo ponía hace un rato, de quedarme sin trabajo, ok, tengo incertidumbre, pero esa energía, por así decirle, que le estoy poniendo a la emoción del miedo, mejor lo canalizo de una mejor forma para que esa energía me ayude a que, ok, me voy a quedar sin trabajo, pero puedo buscar otro trabajo o tengo otras habilidades para poder sacar, no sé, mi día a día para vivir. Qué importante es eso que dices, porque se dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Claro. Entonces, cuando tú reconoces verdaderamente cuáles son tus emociones, ya sabrás en qué vas a trabajar y cómo vas a trabajar, porque si no las reconoces, si no les pones nombre y apellido como tú sugieres, pues ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer si no tienes nada en qué trabajar? Exacto, no sabes hacia dónde tiene que ir tu brújula. Ok, bueno, y por eso es importante reconocer esto, pero sobre todo, ya cuando las reconocen, amigos de Cadena Sur, cuando las reconocen, el ver el antes y el después. Vamos a pedirte, Juan, que pongas la siguiente imagen y la vamos a dejar ahí para que ahorita que regresemos del bloque, Itzel nos siga desarrollando este tema de la inteligencia emocional, esto de las emociones, esto de los pensamientos. Volvemos en un momento, amigos. Amigos de Cadena Sur, esto es Carpe Diem, para estar siempre bien, y hoy el tema inteligencia emocional con la psicoterapeuta Itzel Cuevas. Y bueno, Itzel, ya nos has desarrollado todo esto sobre lo que es las emociones,
los pensamientos, los sentimientos, y la importancia que tiene reconocer, la importancia, como tú dices, de ponerle nombre y apellido a tus emociones para poder trabajar en ellas y verlas como un área de oportunidad. Y entonces ahora en esta imagen que nos quedamos en el pasado corte, ya vemos el antes y el después, Itzel. Sí, aquí vemos un antes donde andamos todos confundidos, cansados, finalmente las emociones son energía y nos cansan. No sabemos qué hacer, andamos abatidos. Y la otra parte del después es donde estamos más relajados y ya hay un equilibrio entre el sentir y la emoción. El sentir sí tiene que ver con esta parte, si le podemos poner aquí como del corazón, ¿no? Es como tener este equilibrio entre poner esta parte racional antes de lo emotivo, que a veces eso es lo que nos hace meternos en conflictos cuando no tenemos una regulación emocional. Ok, entonces sí es importante pues aprender a entender las emociones, ¿no? Sí, y eso es súper importante. Y como les decía hace un rato, hagan esta tarea, de verdad, van a vivir hasta más livianos. Cuando registren una emoción, pónganle nombre. ¿Qué siento? ¿Por qué estoy sintiendo enojo? ¿Por qué me estoy enojando? Ponle nombre y apellido. O sea, para poder empezar a tener regulación emocional es ponerle el nombre a la emoción que estoy registrando en este momento. Ya que le puse nombre, si estoy enojado porque me siento frustrada, entonces, ¿qué quiero hacer con esta frustración? Me quedo, como decía hace un rato, las emociones nos sirven para adaptarnos. Ajá, entonces, si yo no me adapto con este enojo un ejemplo, en el trabajo, en la casa, ¿cómo voy a estar? Enojada, voy a estarle gritando a todo mundo, voy a estar de malas, y entonces eso no es inteligencia emocional. Eso es no gestionar nuestras emociones y entonces nuestra energía la estamos canalizando de una manera negativa. Bueno, y aunque esto de la inteligencia emocional pareciera que la estamos canalizando ahorita en la interacción a lo mejor con la familia, con los amigos, yo creo que esto se da en todos los ámbitos. Por ejemplo, nos has traído algo que dice sobre la inteligencia emocional en el trabajo. En el trabajo, por ejemplo, el enojo. Aquí, como dice en la lámina, pues respirar, contar hasta 5, o meterte al baño, o hacer algo para tranquilizarte un poquito y ponerle nombre a tu enojo. Para que después sepas hacer o empieces a saber qué quieres hacer con eso que te está pasando. Ok, muy bien. Oye, Itzel, pues ya a manera de resumen, ahorita lo vamos a ver, de a qué tenemos derecho y a qué no tenemos derecho, pero a mí sí me gustaría preguntarte sobre los proyectos de PAT Jojutla. Sabemos que tú estás a cargo de esta institución de psicoterapia al alcance de todos. ¿Cuáles son los proyectos que se están desarrollando actualmente? Porque sé que continuamente están como organizando talleres y pláticas y conferencias y todo eso, ¿no? Sí, pues ahorita está el taller de Círculo de Mujeres, que son 9 sesiones que se están dando todos los jueves de 6 a 8. Ya nos quedan 3 sesiones para terminar el Círculo de Mujeres. Ha sido un éxito, hay muchas mujeres que se han acercado, han aprendido mucho, han aprendido sobre ellas mismas, sobre inteligencia emocional, sobre cuestiones muy, muy de la mujer. Se han estado viendo cambios. Eso es lo que hay ahorita en puerta. En septiembre, terminando el Círculo de Mujeres, tenemos un taller que se llama La Vía del Corazón. Lo viene a dar un terapeuta de Cuernavaca y tiene que ver con un poquito como de la inteligencia emocional y también tiene que ver con el trabajo personal. Ahí está. Eso nos ayuda mucho para gestionar también emociones. Y bueno, también está planeado un taller sobre inteligencia emocional que ya también tendremos, yo creo que septiembre, octubre, ya estaría por allí. Bien. Y al final de año siempre tenemos un cierre para terminar el año, para cerrar ciclos, entonces es lo que tenemos como en puerta. Qué importante que este tipo de eventos, de talleres que estás promoviendo, así como la terapia que hemos mencionado en el pasado, que ya debe ser parte de la canasta básica, ¿no? Sí, debe ser parte de. Y a mí me gusta mucho este proyecto de PAT porque lleva la terapia, el crecimiento personal al alcance de todos. Realmente a veces gastamos más en otras cosas, por ejemplo, en una cajetilla de cigarros, en alguna cerveza, en algún producto alcohólico, y
y eso no nos ayuda, como que nos hace feliz un rato, pero invertirle a la salud mental es para toda la vida. Sí, y además también comparando con lo que es la salud física, porque muchas veces nos duele un pie, nos duele la cabeza o nos duele Así la es. espalda y sí buscamos ir al médico, Sí. pero si sentimos así algunas emociones Sí. que nos inmovilizan, como Sí. que decimos, no me pasa nada, Sí, ¿no? yo les digo, cuando les duele el alma, Sí. no quieren hacer nada. Pues ahí está, ahí está. Amigos, pues vamos a cerrar este programa con la última diapositiva de a qué tenemos derecho y a qué no tenemos derecho. Así Itzel. es, esta diapo me gusta mucho porque dice, tienes derecho a estar cansado, abrumado, enojado, jodido, triste, pero no tienes derecho a lastimar a los demás con tus comentarios y arranques por no saber manejar lo que sientes. O sea, fíjate, qué importante reconocer todo esto para poder tener una buena interacción con los demás y no vayamos por la vida según viviendo y al final, para que nos demos cuenta al volver la vista atrás, que no hemos vivido, que esta vida tan corta no la hemos sabido aprovechar. Y principalmente con uno mismo, empezar a gestionar las emociones para el propio bienestar y pues para la interacción con los demás. Y entonces, ¿cuáles serían los beneficios así más tangibles para una persona que pueda desarrollar esta inteligencia emocional y pueda reconocer sus sentimientos, sus emociones y pueda trabajar en ellos? Claro, Itzel. los beneficios principales es que se sentirá menos cargado, evitará gasto de energía, pues que es inútil en un enojo para toda la vida o en un enojo por una semana o tristeza, no sé, y aprenderá a gestionar y a relacionarse mejor primero con él mismo y con los demás. Sin descargar todo eso que le estorba como basura emocional hacia los demás. ¿Quiénes acuden a terapia o quiénes acuden contigo para verse involucrados en este tipo de entrenamiento, de capacitación? ¿Es más la gente adulta, la gente joven o tú cómo ves? En ahí? promedio, entre 25, 40, 50 años son los que acuden. Muy bien, o sea, están en la etapa en la que todavía son productivos Sí, claro. y entonces como que Claro. ven la necesidad y yo creo que la gente que va y ve la diferencia después y reconoce cómo se le ha ayudado, yo creo que está consciente de lo que es la inversión de tiempo Claro, y de dinero en este tipo de capacitación, ¿verdad? Sí, finalmente es inversión en ellos mismos para vivir mejor. Ahí está. Amigos, pues esto ha sido Carpe Diem con este tema de inteligencia emocional. El programa pues se queda ahí en la plataforma para que ustedes lo puedan ver cuantas veces quieran. Recuerden, tienes por ahí las plataformas, Juanito, si las puedes poner para que la gente pueda accesar tanto a Facebook como a YouTube, aunque también pueden estar en contacto con nosotros en las demás plataformas, pero bueno, ahí tienen ya, dice Cadena Sur Multimedios, la de Facebook y luego viene la de YouTube y entonces ustedes la ven. Ustedes ven ahí el programa cuando tengan tiempo y también para que sepan que PAT Jojutla, Psicoterapia al alcance de todos, pues está muy muy cerca aquí de Cadena Sur. De hecho estamos en la misma calle, aunque con diferente nombre, porque nosotros estamos aquí en Nicolás Bravo 101 y tú estás a Vicente Guerrero. ¿cuánto? No sé. A 300 3 casas, metros, sí, ¿verdad? a 3 casas, sí. Pero ya es Vicente Guerrero. Sí, ya es Vicente Guerrero 510. 510 y ahí van a ver ustedes Pat Jojutla y ahí acérquense con Itzel porque ella estará en condiciones de ayudarles en todo esto que se necesite. Gracias Itzel. Muchas gracias, Abel. Por acá nos estamos viendo. Muchas gracias. Esto ha sido Carpe Diem para estar siempre bien y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.